Aquí vamos con 7 historias paranormales contadas en YouTube. Los hechos relacionados con misterio, fantasmas y sucesos sin explicaciones les han sucedido a muchas personas alrededor del mundo. Probablemente incluso te hayan sucedido a ti. YouTube es un medio por el cual todos pueden ver videos y entretenerse por un rato, pero también es una red social en donde las personas comentan, opinan y comparten experiencias. En este video vamos a conocer algunas experiencias paranormales que compartieron algunos usuarios de YouTube a través de comentarios dejados en los videos de otras personas, muchos de ellos aterradores y que darán mucho miedo, pero recuerda que la última palabra siempre la tendrás tú luego de conocer sus historias, pues yo solo estoy aquí para que disfrutes del misterio. Número 7. El fantasma de la madrugada. Juan nos cuenta una experiencia que lo dejó profundamente aterrado cuando tenía 14 años. Era ya la medianoche y debía regresar a su casa luego de una muy buena fiesta, así que decidió tomar un taxi para ir a casa y descansar. El problema es que a medio camino, Juan comenzó a sentir mucho frío, muchísimo más de lo habitual, y le preguntó al chofer si es que él también lo sentía, a lo que él respondió que se estaba congelando. Juan, mientras veía por la ventana que tenía al lado, se percató de que había un hombre caminando en medio de la calle solitaria, rodeado del silencio de la madrugada y sin ningún auto cerca del lugar, lo que le pareció un tanto extraño. Cuando Juan decidió mirar mejor al hombre, quedó completamente asustado al notar que en realidad el hombre no estaba caminando, sino que estaba flotando. Juan volteó rápidamente la mirada hacia los asientos, sintió muchos nervios y pánico por lo que acababa de ver, sin poder creerlo del todo. Cuando por fin el taxi llegó a su casa, Juan le pagó al taxista, bajó del auto y vio al fondo de su calle al mismo hombre que había visto flotando anteriormente, pero esta vez comenzó a acercarse lentamente hacia él. Lo único que Juan hizo fue entrar a su casa completamente muerto de miedo y subió a su habitación a dejar de pensar sobre el asunto. Desde entonces, Juan dice que no le gusta llegar tarde a casa, pues tiene miedo de volver a encontrarse con ese hombre por las calles de noche. Número 6. La voz de fondo. Adrián recuerda que unos familiares se habían quedado en su casa para celebrar las fiestas del pueblo en el que vivía. Ese mismo día él llegó a su casa y había notado que no había nadie en ella. Con la sed del momento, Adrián decidió ir a la refrigeradora a tomar un refresco, cuando de repente comenzó a escuchar que alguien lo llamaba por su nombre desde su propia habitación. Le pareció muy raro ya que había creído que estaba solo, pero decidió comprobar si se trataba de alguno de sus familiares que estaba viviendo con él en ese momento. Cuando Adrián encendió la luz, notó que no había nadie en su habitación y sin entender qué es lo que había sucedido, decidió tomar sus llaves e irse corriendo de la casa por todo el miedo del momento. Adrián menciona que esa experiencia le ha afectado mucho desde entonces, pues hasta el día de hoy no puede dormir tranquilamente y se siente observado cuando apaga las luces de su habitación. Número 5. Cosas extrañas. Mini-Jumpy escribe algo que le ocurrió en su casa hace ya un tiempo atrás. Una noche él estaba tranquilo en su casa cuando notó que una persona a la que no podía ver muy bien se fue hacia su habitación. Por lo ocurrido decidió preguntarle a su familia si alguno de ellos había sido, y todos le dijeron que nadie había ido hacia su habitación. Mientras avanzaba la noche, Mini-Jumpy decidió acostarse en su cuarto, pero antes quiso cerrar todo y dejar todas las luces prendidas por miedo a lo que había pasado hacía un momento. De repente, Mini-Jumpy cuenta que comenzó a escuchar pasos por el tejado de su casa y decidió salir para saber qué es lo que los estaban produciendo. Para su suerte, solo eran unos gatos que estaban paseando por las casas del vecindario. Cuando volvió a su cuarto y por fin decidió dormirse, escuchó cómo es que se abría la puerta de al lado de su habitación. Entonces decidió observar por la cerradura y le pareció ver algo moviéndose, aunque no podía reconocer de qué o quién se trataba. En ese momento vio cómo es que todas las luces del cuarto de al lado se apagaron y la puerta se cerró con mucha fuerza de golpe. Es entonces cuando decidió ir a ver quién era, y al no ver a nadie, salió corriendo a despertar a su papá. Su padre llegó rápidamente con un bate por el temor de que hubiese entrado un ladrón a la casa, y al no ver nada, decidió quedarse a dormir con él esa noche, pues le comentó que también había escuchado ese mismo ruido de una manera muy fuerte, y que era mejor que estuviesen juntos ante cualquier otra cosa que sucediese. Número 4. Los gritos. Fiona despertó una noche con mucha sed y decidió ir a la cocina para servirse un vaso con agua. Cuando pasó por el pasillo que conectaba su habitación con el salón, escuchó a una mujer gritando muy fuerte, pero lo primero que se le vino a la mente es que se trataba de una vecina, pues tenía un patio común en donde se reunían todos los vecinos y era normal escuchar a las otras personas conversando por allí, aunque le pareció muy raro lo que había pasado por lo fuerte que lo escuchó. Mientras seguía su camino hacia la cocina, Fiona escuchó entonces el llanto de un bebé que venía ya no desde fuera de su casa, sino desde dentro. Sin dudarlo, ella tomó media vuelta, dejó atrás sus ganas de tomar agua y se fue a dormir con todo el miedo hasta la garganta. Número 3.
La sombra. En el verano del 2016, Carlos estaba jugando con el Play, cuando cerca de las 2 o 3 de la mañana escuchó como si alguien le hablara. Lo primero que hizo fue asomar la cabeza hacia la habitación de sus padres, pero los vio durmiendo y pensó que no había sido nada. Cuando regresó a la sala, siguió jugando y luego de unos minutos comenzó a escuchar un silbido. Decidió entonces asomarse a la cocina y las demás habitaciones para saber de dónde venía ese sonido, pero cuando llegó al comedor, escuchó el mismo silbido una vez más. En ese momento comenzó a moverse una silla y Carlos prendió rápidamente la luz y vio una sombra oscura parada delante de él. Decidió mantener la calma y fue a su cuarto a apagar el Play, cuando de repente notó la misma sombra parada en una esquina de la sala. Entonces apagó la luz y alumbró todo con la linterna de su celular, pero la sombra ya había desaparecido completamente. Cuando decidió ir a su cuarto, prendió la luz y se topó con la sombra justo frente a él. Carlos decidió retroceder manteniendo la calma lo más que pudiese y despertó a sus padres para que investigaran la casa, pero no encontraron nada. Sus padres le dijeron que se trataba solo de su imaginación, así que Carlos fue a acostarse y decidió descansar, pero esa noche mientras dormía, despertó de golpe y sintió durante toda la noche como si alguien lo estuviese observando. Una semana después de lo ocurrido, escuchó cómo es que su madre gritaba y tanto su padre como él fueron corriendo para saber qué había pasado. Cuando llegaron, vieron a su madre observando directamente a la misma sombra que Carlos había visto antes. Todos se fueron de inmediato y llamaron ese mismo día a un sacerdote para que bendijera la casa. Por suerte, hasta el día de hoy, luego de todo eso, nada malo ni extraño volvió a suceder. Número 2. El muñeco. Thomas cuenta que cuando tenía entre 6 y 7 años, su familia estaba celebrando Semana Santa. Recuerda que su hermana había dejado su vestido de penitente en un colgador que tenía un muñeco de adorno en la parte superior. Esa noche Thomas dormía con su madre cuando sintió que algo le estaba tocando el pie y comenzó a sentir mucho miedo, por lo que no se atrevió a mirar de qué se trataba. La sensación de que alguien lo tocaba era tanta que decidió mirar por encima de la sábana y vio al muñeco que antes había estado encima del colgador de ropa. Thomas se escondió rápidamente entre las sábanas y empezó a llorar mientras intentaba llamar a su mamá, pero ella seguía dormida, como si no pudiese ser levantada por nada del mundo. Ante el miedo y sin saber qué hacer, Thomas decidió mirar una vez más y se dio cuenta que el muñeco ya no estaba cerca a su pie, sino que estaba al lado de su cama mirándolo fijamente y moviéndose lentamente de un lado a otro. Su madre finalmente se despertó y llamó a su padre preocupada por cómo estaba su hijo. Al día siguiente, los padres de Carlos decidieron tirar el muñeco a la basura. Número 1. El señor del parque. Cuando Alfredo tenía 9 años, sus abuelos le invitaron a él y a un primo suyo a Toluca a una casa de su familia. Su primo y él cogieron un balón de fútbol y decidieron llevárselo para ver si así mataban el aburrimiento cuando llegasen. Cuando llegaron a la casa estuvieron esperando y su primo le dijo si jugaban un poco antes de que el almuerzo estuviese servido. Alfredo y su primo se pusieron a jugar cerca una hora hasta que su abuelo los llamó y les dijo que entraran para comer. En ese momento, Alfredo estaba distraído viendo a otro lugar cuando su primo le tiró el balón y se fue hacia abajo. Alfredo le dijo a su primo que vaya yendo mientras él iba por el balón. Cuando iba bajando por el balón, vio a un señor sentado en un tronco junto a unas vacas que estaban cerca de él. El señor entonces le comenzó a hablar y Alfredo se sentó con él para conversar por un momento. El señor le preguntó cómo estaba su mamá, sus abuelos, sus tíos, y pasaron así varios minutos hasta que su abuelo le gritó para que volviera ya a la casa a comer. Alfredo se despidió del señor y ambos se dijeron sus nombres como señal de agradecimiento. Cuando Alfredo se encontró con su abuelo, este le preguntó qué estaba haciendo y él le contó todo lo que conversó con el señor y cuál era su nombre. Su abuelo se quedó viéndolo sorprendido y le dijo que eso era imposible, pues ese señor había fallecido 5 años atrás y era uno de sus mejores amigos en el pueblo. ¿Alguna vez ocurrió una experiencia parecida a la que nos han contado todos ellos? Hasta aquí nos quedamos. No olvides dejar un sexy like y suscribirte. Un abrazote para todos. Hasta el próximo video.